con la gracia del Señor, yo quisiera compartir con ustedes el tema déjame encender esto aquí, el tema de la fe, o más bien, dentro de la serie Equipado para Defender la Fe, vamos a hablar acerca de cosmovisión y secularismo. Y ustedes van a ver a lo largo de lo que veamos y estudiemos por qué seleccionar secularismo cuando hay muchas cosmovisiones. Yo te voy a animar a que tú puedas concentrarte todo lo que tú puedas, valga la repetición, porque yo creo que tenemos un buen tiempo de reflexión, pero esto es importante. Y es importante porque tú estás viviendo eso en tu día a día, en el colegio, en la universidad, y yo sé que tú te vas a identificar con muchas de las cosas que veamos. Entonces, lo que yo primero quisiera hacer es precisamente definir lo que es una cosmovisión, hacer una introducción donde podamos ir ubicándonos a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Y yo creo que un concepto claro, una manera precisa de definirla, la tiene el pastor en una de sus clases del instituto. Y él la define como un grupo de creencias o un sistema de valores o presuposiciones a través de las cuales nosotros, consciente o inconscientemente, hacemos lo siguiente: analizamos, juzgamos la realidad y reaccionamos ante sus circunstancias. Nosotros tenemos creencias, todos nosotros tenemos creencias, todos nosotros tenemos un sistema de valores, todos nosotros podemos en base a eso, sea conscientemente o inconscientemente, hacer juicio de la realidad. Nosotros vemos la realidad a través de la manera en que nosotros pensamos. Y eso es lo que se pudiera definir como una cosmovisión. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Bueno, porque como sistema de creencias, la cosmovisión trata de explicar lógicamente el mundo alrededor. Y todos nosotros necesitamos explicación del mundo en que vivimos. En segundo lugar, porque busca proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida. Ahora, ¿cuáles son esos temas? Bueno, hay una serie de preguntas que a lo largo de la vida todo ser humano se hace en algún sentido y de alguna manera. Y los grandes filósofos a lo largo de hecho de toda la historia han podido resumir esas preguntas en estas. En primer lugar, una pregunta de origen, ¿de dónde vengo? En segundo lugar, ¿para qué estoy aquí? Una pregunta de propósito. O ¿qué es bueno y qué es malo? Algo que tiene que ver con moralidad. ¿Para dónde voy? Cuando hablo de destino. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Hablando de nuestra propia identidad. ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? Cuando vemos lo que tiene que ver con la última realidad. ¿Qué es conocible y cómo conozco lo que conozco? Entonces, básicamente, todas estas preguntas nosotros comúnmente o de alguna manera nos las hemos hecho. Mira cómo un teólogo y primer ministro holandés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX habló acerca de esto. Él dijo: el modernismo ahora confronta al cristianismo. Y la única manera que ustedes, cristianos, él hablaba a los cristianos en este contexto, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando, en oposición a todo esto, el modernismo, una vida y una cosmovisión propia, fundada firmemente en la base de sus propios principios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. Hablando de James Orr, que también fue un teólogo conocido de la época parecida o alrededor de Kuyper, alguien refería como la mayor contribución de esta persona en uno de esos libros, se llamaba David Nogger, como diciendo esto: el hecho de que la fe cristiana es un sistema de creencias, valores, conceptos, ¿verdad?, cristocéntrico, autentificable de verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna, racional, coherente, empírica y con poder existencial. Yo sé que esto suena muy, muy filosófico, ¿verdad? Pero traten de seguirme con mucho cuidado. Yo lo que quiero aquí es darle bases de por qué es importante hablar acerca de una cosmovisión. Estoy tratando de citar a estos teólogos conocidos de la antigüedad para que podamos ver el énfasis. La fe cristiana es una fe lógica, algo de hecho que hablamos la semana anterior, algunos de ustedes que estuvieron la semana anterior se recordarán. Decíamos cuando reflexionamos que de hecho parte de la característica de la fe cristiana es que es una fe que con la cabeza tú puedes poder comprenderla. No es como la sociedad tilda al cristiano. Tú crees en algo que no ves. Tu fe es ciega, decíamos. Sin embargo, a lo largo de toda la Escritura, de hecho, la misma palabra de Dios nos invita a probar, y eso también lo vimos la semana anterior, lo que nosotros creemos.
Entonces, esto es lo que James Orr está haciendo en énfasis cuando se refiere a la cosmovisión cristiana. ¿Y qué hay de Francis Schaeffer, que también fue un filósofo cristiano, falleció en el 84, en el año en que yo nací, por cierto? Él decía, la verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. Eso también recuerdo ahora que lo vimos de alguna manera la semana anterior. No hay otra cosmovisión que pueda responder a todas las preguntas que vimos hace un ratico, ¿verdad? De identidad, de quién soy, de a dónde vengo, a dónde voy, todas esas grandes preguntas de la vida, de una forma más racional y lógica que la cosmovisión cristiana. Y parte de lo que, y voy a ser repetitivo aquí, parte de lo que vamos a ver en esta serie es precisamente lo que yo acabo de decir, poder ver a lo largo de temas diversos relacionados a la fe y que generan inquietudes en la vida de muchos de nosotros en distintos momentos, pues que efectivamente la cosmovisión cristiana tiene bases sólidas. ¿Ok? Entonces, en resumen, pudiéramos decir que la cosmovisión es la manera en la que yo puedo ver el mundo. Son los lentes que yo utilizo para poder juzgar, decíamos al principio, para poder discernir y para poder reaccionar a la vida en general. Y como también mencionaba, todos y cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida, sea de una o sea de otra, pero todos nosotros tenemos una manera de verlo. Entonces, eso en cuanto a la introducción se refiere o la palabra cosmovisión se refiere. Así que déjame pasar ahora al paso de por qué el secularismo. Ahora entramos a hablar un poquito del secularismo. Si tuviéramos que definirlo, pudiéramos decir, entre muchas otras cosas, que el secularismo no es más que la filosofía del aquí y el ahora, donde el hombre es el estándar de todas las cosas. La realidad es que el secularismo, cuando hablamos de él, pudiéramos decir que se refiere a una indiferencia o un rechazo a la religión y a Dios. Es como sacar a Dios de la ecuación, dirían algunos. Cuando tú buscas, de hecho, la palabra en cualquier diccionario de la red, tú te vas a encontrar que tiene que ver con separar la religión del Estado, entre otras cosas, pero básicamente es esto. Es un rechazo a yo no quiero que tú me unas la religión con el resto de mi vida. Hay una separación. Y por eso hablamos de cosmovisión. Esa es una manera de ver la vida, que la religión, que Dios está a un lado y que mi cuerpo, ¿no? Mis decisiones, mis deseos, con ellos yo puedo hacer lo que yo quiera. Mis pasiones son las que deberían gobernar. Pero otra vez, esa es la manera en que la sociedad secular mira la vida. ¿Para qué entonces un secularismo? ¿Para qué ver esto? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos entender el campo misionero en el que nosotros nos encontramos. La cosmovisión que reina en la sociedad donde nosotros estamos es la conocida como la cosmovisión secular. Y nosotros como cristianos necesitamos saber hacia dónde vamos. Si usted entrevista, si alguno de nosotros entrevista a alguna de las misioneras que tenemos fuera, ustedes se van a dar cuenta que una de las cosas que ellas hacen antes de salir al campo misionero es estudiar la manera de pensar del campo misionero. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ellos, al conocer el contexto, les ayuda a ellos, a los misioneros, a poder tener un abordaje de su fe de una manera más precisa y no ser rechazado de primera entrada. Pero no solo eso. Nosotros necesitamos conocer algo acerca de este tema debido a que debemos evitar que nuestra mente sea secularizada. Y yo voy a decir algo aquí. La realidad es que la mente de muchos de nosotros ya ha sido influenciada por el secularismo. Y yo se lo voy a demostrar en unos minutos. Pero nosotros queremos evitar ser aún más influenciados por una cosmovisión que no es bíblica, por una cosmovisión que no es y no tiene que ver con la fe cristiana. Esto es importante porque, como dice el proverbista, como piensa dentro de sí el ser humano, así es él. No solo eso, sino que aprender a defender nuestra fe y evitar ser seducido por las corrientes de este mundo. Nosotros necesitamos, y de hecho es mandatorio para el cristiano, aprender a defender su fe, a prepararse. También lo veíamos la semana anterior y al final en el punto de aplicación también lo vamos a reenfatizar. De manera que nosotros tenemos, estas son referencias que hace el pastor en una de sus clases, de manera que nosotros tenemos varias razones de por qué tratar este tema, cuál es la importancia de esto. Ahora un poquito más de teoría con respecto al secularismo. ¿Cuáles son las filosofías que envuelve o las
diferentes formas de ver o corrientes de pensamiento que están dentro del secularismo. Bueno, muchas de eso ustedes las conocen. Está el materialismo, está el humanismo, el existencialismo. Yo no me voy a detener a definir todas esas cosas, pero al final muchos de nosotros sabemos qué consiste. Está el hedonismo, que tiene que ver con el abrazar el placer como, digamos, último motivación y logro de la vida, el destino. El pluralismo, el pragmatismo, entre muchos otros ismos, que al final todos esos ismos están metidos ahí. El punto es que el secularismo, y otra vez, esto reviste de importancia lo que estamos analizando, incluye todas estas maneras de pensar. El amor por las riquezas y la avaricia, el amor por el placer, el hacer de hecho del placer, el placer sexual, el placer con la vida y las vanidades de la vida, como eso es lo que yo quiero lograr en la vida, ese es mi destino, yo existo para eso. El centrar al hombre como lo más importante, que es lo que hace el existencialismo, entre muchas otras cosas. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, la realidad es que, otra vez, este es un mundo altamente contaminado por la cosmovisión secular. Y algunos ejemplos de esa realidad lo podemos ver cuando tú evalúas y notas una de las cualidades o características de esta cosmovisión, que es la relatividad. Y eso es lo que se enseña inclusive en las universidades. No hay verdad objetiva, todo es relativo. Eso es verdad para ti, pero no necesariamente para mí. ¿Eso te funciona? Sí. Pues eso es verdad para ti. A mí no me funciona, no es verdad para mí. Entonces, en medio de ese mundo, ¿cuál es la realidad? Porque, dicho sea de paso, ¿cómo tú y yo comprobamos las cosmovisiones y cómo logramos entender que tienen un sentido lógico? Bueno, cuando tú lo comparas con la realidad de la vida. Porque, ¿qué es verdad? ¿Cómo tú defines la palabra verdad? Bueno, todo aquello que es coherente con la realidad. Entonces, la cosmovisión de los indios, hindú, por ejemplo, no es coherente con la vida, por dar un ejemplo. No es coherente porque simplemente el hindú te dice, bueno, yo vivo mi vida pensando que yo no existo, que esto es imaginario, que la vida que yo tengo es simplemente una ilusión. Entonces, como alguien decía, y creo que fue el doctor Ravi Zacharias, que en una ocasión hablando sobre el tema, le decía a alguien, bueno, lo que pasa es que cuando ese indio, esa persona de la India, cruza la calle y viene un autobús, esa cosmovisión no es sostenible en ese momento, porque si fuera sostenible, él se queda en el medio porque le dice, bueno, si me arrolla, como yo vivo una ilusión, es como que si no me arrolla, ¿verdad? Eso es una fantasía, entonces no importa. Pero él no hace eso, él cruza rápido, ¿para qué? Para no ser arrollado. Entonces, esa cosmovisión, cuando tú la pruebas en la realidad de la vida, no tiene sentido. Y como uno tiene una masa aquí en la cabeza, uno dice, no, espérate, eso no tiene juicio. Entonces, otra vez, como vivimos en un mundo relativo, al ir a la realidad, en términos de verdad, ¿verdad? Al ir a la realidad, nosotros podemos ver consecuencias como esta. De 40 a 50 millones de personas infectadas con VIH, nosotros podemos ver un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros podemos ver un aumento de violencia intrafamiliar inclusive, o un aumento de tasa de divorcio, o aumento de madres solteras embarazadas. Ok, entonces son parte de las cosas y estadísticas que todos nosotros conocemos y de hecho no hay que indagar mucho. Nosotros vivimos frente a la internet. A nosotros nos llegan notificaciones, hay videos que se hacen virales. Nosotros manejamos un montón de información. Cada uno de ustedes sabe que todas estas cosas son reales. Entonces, esas son las consecuencias de un mundo relativo. ¿Me entender? En su libro Ama tu cuerpo, la doctora, filósofa, no sé si se dice filósofa, pero Nancy Pearcey, ella habla acerca de la realidad de que este mundo secularizado ha infectado a la sociedad secular, sin embargo, también a los cristianos, o más bien a los que van a la iglesia, como ella le llama, han sido influenciados por el secularismo. Y hay algunas estadísticas, algunos datos que yo quiero compartir contigo, que van a reflejar esa realidad, o que reflejan más bien esa realidad. E inclusive, probablemente alguno de nosotros ha estado involucrado en alguna manera de pensar como la que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en primer lugar, hablando acerca de la pornografía, ella decía que cerca de 2/3 de hombres cristianos miran pornografía al menos mensual. La misma tasa que los hombres que dicen que no son cristianos. ¿Me está entendiendo eso, verdad? Eso en una encuesta en adición del 2005 de Crosswalk, el 54% de pastores dijo que ellos vieron pornografía en el último año. Entonces, hablando de la cohabitación, que es otro contexto,
para mirar cómo la gente que va a la iglesia también ha sido influenciada por esta manera de pensar secular. Ella dice en su libro, le mencionaba, Ama tu cuerpo, una encuesta Gallup identificó que la mitad, 49%, de los adolescentes con un background religioso apoyan la convivencia juntos antes de casarse. O chequea este otro contexto, homosexualidad y transgénero. Estos asuntos están divididos inclusive entre grupos religiosos conservadores, dice ella. En 2014, un estudio de Pew Research Center, 2015, 51% de evangélicos millennials dijo que la conducta del mismo sexo es moralmente aceptable. O sea, 51%, estamos hablando, ¿verdad? ¿De cuánto? Estamos hablando de más de la mitad de la gente encuestada en este caso. O sea, hay un grupo de religiosos o de gente que se llama cristiana. Ustedes saben que esto es un contexto americano, ¿verdad? Ustedes saben que en Dominicana todavía no hemos llegado ahí. Pero lo que sí nos está dando, y la realidad americana nos da una realidad de Latinoamérica. Y ahorita yo le voy a demostrar eso con un caso particular que de hecho muchos conocen. Pero veamos otro ejemplo, el tema del aborto, que es un tema que está todavía latente y que muchos de ustedes probablemente han discutido en sus colegios, con sus familias, y hasta probablemente tengan una opinión parecida a esta. Un estudio de Lifeway dice que cerca del 70% de mujeres que tuvieron un aborto se identificaron como cristianas. El 43% dijo que ellas iban a la iglesia al menos una vez al mes o más mientras ellas abortaban sus bebés. Entonces estamos viendo que es una sociedad que ha influenciado aún a aquellos que dicen que van a la iglesia. La doctora Piercy, otra vez en el mismo libro, continúa sus estadísticas y comenta, el problema es que mucha gente trata la moralidad como una lista de reglas. Oigan, presten atención a esto, que esto es importante. Pero en realidad, todo sistema moral descansa en una ¿qué? Cosmovisión. En cada decisión que hacemos, no solo estamos decidiendo lo que queremos hacer, noten esto, que esto es importante otra vez, estamos expresando nuestro punto de vista de la vida humana. No es simplemente que tú estás diciendo, no, es que yo soy pro vida, como llaman algunos, o más bien pro elección, quiero decir, o yo soy pro aborto expresamente. No es simplemente una opinión, tú estás a través de esa opinión dando tu posición con respecto al valor de la vida humana. Tu posición y opinión con respecto a la santidad de la vida, en el ejemplo que acabo de mencionar, entre otros. El teólogo Stanley, francés, que tiene un apellido muy interesante, hablando en sus palabras, un acto moral, decía él, no puede ser visto solo como un acto aislado, sino que envuelve opciones fundamentales sobre la naturaleza y significado de la vida misma, lo que estamos hablando, naturaleza y significado de la vida. Yo opino de estos temas. Yo opino de temas morales, pero mi opinión lo que está mostrando es mi valor acerca del significado e inclusive la naturaleza de la vida misma. Y otra vez, nosotros pudiéramos ir a la palestra pública y revisar la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales, y nosotros tenemos 1000 ejemplos. Por ejemplo, para tú ver la cosmovisión secular manifiesta en este sentido. O sea, es un embrollo todo este tema de la manera de pensar secular, porque es un collage, es casi como una batida con Carnation y un montón de ideas, ¿no? Y formas y puntos de vista que recoge a lo largo de muchas historias y entonces la reúne con la nueva era. Es una manera de pensar sensacional y sorprendente, pero muy, muy dañina. Y yo pensaba viendo algunos ejemplos de esa realidad, yo pensaba en la prensa, revisaba de hecho esta semana, específicamente el jueves, que como ustedes saben fue el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Pero interesantemente, mientras leía me di cuenta, hubo una manifestación mundial del movimiento feminista exigiendo muchos derechos, igualdad en términos sociales, pero también sus propuestas con relación a la igualdad de género, su propuesta de ideología de género y todas estas cosas que ustedes manejan y que conocemos de alguna manera. Pero a mí me llamó la atención cuando leía esta nota de prensa del Listín Diario, que es un medio de comunicación, un periódico de nuestro país, algo que la nota citaba de una de las mujeres que participó en una de estas marchas en Argentina, que estaban exigiendo un montón de cosas. Porque ella decía, esta es su cita, lo pueden ver aquí, en este párrafo. Ella decía, y esta es la cita de ella, la sociedad tiene que transformarse para que las mujeres seamos igual de libres. O sea, ¿qué es lo que ella está diciendo? El speech, el discurso, la propuesta o el objetivo que busca la propuesta de todo el movimiento feminista es que la mujer sea libre.
O sea, ella está consciente de que es esclava. Pero ¿en cuál sentido es que ellos están hablando? No, ella dice, nosotros somos esclavos del patriarcado. Nosotros somos esclavos del gobierno. Nosotros somos esclavos de la religión, en particular el cristianismo. Por eso es que tú ves todo este movimiento de ideología de género, que de hecho camina, ¿verdad?, con pasos avasallantes en medio de nuestra sociedad, porque hay un montón de dinero detrás, que obviamente y expresamente ataca de manera directa la posición y la cosmovisión cristiana. Y hay muchos movimientos como el Time's Up o el mismo movimiento de Me Too, que como ustedes saben, promueven la protección a la mujer. Y sí, nosotros estamos de acuerdo, la Biblia está de acuerdo en que no hayan feminicidios, nosotros estamos de acuerdo con eso, nosotros luchamos en contra de eso. De hecho, el trabajo de la iglesia aporta para que la sociedad pueda mantenerse en paz por medio de la predicación del evangelio, por medio de la promoción de valores. Pero el punto está no en este derecho que ellas exigen, como muchos de ustedes. ¿Quiénes vieron los Óscares? Para saber si puedo hablar. Tranquilo, no vamos a condenar a nadie, yo no voy a mandar arrepentirse a nadie, ni voy a mandar pasar adelante para que se arrepienta. Ok, aquí hay dos o tres seres humanos que vieron el Óscar. Perfecto, no hay problema. Por lo menos, Bueno, que estaba leyendo la Biblia, dice Álvaro. Bueno, lo que sí quiero decir es que quizás hay propósitos interesantes y que apoyamos, pero hay un espíritu detrás de eso que es antagónico. Hay un espíritu que simple y llanamente forma parte de la mentalidad de la cosmovisión secular. No sé si ustedes saben quién es esta persona. Se llama Daniela Vargas, es una chilena. De hecho, la primera presentadora transgénero de los Oscars. Ella ganó, me parece que ganó un Oscar por una película, ¿verdad? Chilena, de hecho, exacto. ¿Y qué comunica eso? O sea, ¿qué nos dice eso? Hay muchas cosas. El hecho de decirle a alguien el cambio de género que ha sucedido en esta persona, ponerla en un stage como el de los Óscares, que llega a lo largo del mundo entero, te está comunicando algo. Y todos nosotros tenemos 5 sentidos y sabemos lo que nos está comunicando. Y uno puede ver un montón de cosas que están sucediendo a lo largo de la realidad de la vida. Ahora, ¿tú sabes qué? La Biblia no es ignorante de todo esto. De hecho, el carácter del hombre de los últimos días es descrito con muchos detalles, inclusive en distintos pasajes de la Escritura. Uno de ellos, por ejemplo, lo puedes ver cuando Pablo escribe a Timoteo, que era su discípulo y su, hijo en la fe, como él le llama. Y miren cómo él describe, esto en el tiempo de Pablo, quizás a finales de su vida, acerca del carácter de la gente de los últimos tiempos. Él dice, los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Y sigue diciendo, vendrán tiempos difíciles y da una razón, porque los hombres serán como, tú puedes leer, amadores de sí mismos. Esta es la época de más narcisismo probablemente que haya existido en toda la historia de la humanidad. Si no, entremos a las redes sociales. Leo, está mal tirarse un selfie. No, no está mal, pero ustedes entienden lo que quiero decir. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Para saber si, quizá hay 2 o 3 de acuerdo, pero bueno, cuando tú entras a las redes sociales, tú encuentras mucha gente, quizá no toda, obviamente, pero que lo que está buscando es, oye, si yo me caso, me voy a casar con una gente como yo, porque yo no recito a nadie que esté más mejor que yo. ¿Pueden entender? Eso es amarse, gustarse a sí mismo. Pero bueno, algunos de nosotros viven en un mundo así, quizá ustedes no. Pero él dice, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad o de religión, pero habiendo negado su poder. Una de las contradicciones más significativas de la cosmovisión secularista es que rechaza la religión, pero exalta la espiritualidad. Esta es una época donde tú eres religioso. No, yo no soy religioso, pero yo hago yoga. Yo medito. Parte de mi planificación en vacaciones es ir al Tíbet para poder entrar en un trance y pasamos un fin de semana en meditación trascendental. Eso es algo que nosotros vemos como común. Entonces, eso es una contradicción. Yo no quiero la religión, pero quiero la espiritualidad. ¿Cómo así? Y eso se desliga. Entonces,
tú puedes ver también a Jesús y al mismo Pablo también en Filipenses capítulo 2, describiendo a su generación. Y aquí yo voy a tratar de ir bajando a aspectos de algunos pasajes bíblicos, algunas cosas que vamos a ver en la Escritura, y entonces deslizarnos en la parte práctica para ir ya en la recta final. Pero miren la manera en que Cristo describe a su generación, que evidentemente no era muy distinta a la nuestra. Esto es una palabra fuerte, señores, ¿cierto? Uno no le anda diciendo a todo el mundo perverso. Y la manera en que Cristo describe a su propia generación es una generación perversa y adúltera. Y Juan el Bautista también lo hizo. Mira a Filipenses, en una de las cartas más amables, más santas, de mayor placer de escritura para el apóstol Pablo, con menos problemas. Él dice, mira, tú estás viviendo en medio de una generación torcida, en medio de una generación perversa. Y ustedes saben qué, esto no es una generación diferente. Esto no es una generación diferente. Y otra vez, solamente nosotros tenemos que hacer recuerdo de cosas. Inclusive muchos de nosotros tenemos alrededor y podemos ver claramente cómo la sociedad ha corrido en ese sentido. Entonces, quizá la pregunta es, ¿cuál es la causa originaria de ese secularismo? Bueno, la Biblia también tiene respuestas. Cuando Pablo escribe a los romanos, vean a Roma para que entiendan un poco del contexto del libro de Romanos. Roma era, digamos, el Nueva York de la época de nosotros, o Las Vegas, o quizás si nos vamos a Europa, quizás una en Inglaterra, quizás Londres, o la capital de Francia, en París, o una ciudad particular en donde había cierto desorden y había una cosmovisión que obviamente no estaba siendo influenciada por el cristianismo hasta ese momento. Entonces, ¿cuál es la causa? Pablo aquí, de manera muy interesante, nos otorga la verdadera causa de la cosmovisión secular y cualquier otra cosmovisión que no se ajuste a la manera de pensar de Dios en su palabra. Él dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso él lo dice antecediendo a estas palabras, pues aunque conocían a Dios, ¿quién? La sociedad, la gente. Y antes de eso él decía, mira el cielo, mira la creación. ¿Quién hizo esas cosas? No tiene juicio, o sea, pensar que si algo tiene coherencia, tiene leyes y es un diseño que parece que es inteligente, no tiene coherencia pensar que detrás de ese diseño inteligente puede ser que haya una cabeza pensante o más bien un diseñador que también es inteligente. No, porque preferimos pensar que llegamos aquí, no, lo que pasa es que este edificio se hizo cuando 6,000 millones de años antes, dos bolitas se pegaron, explotaron y eso se construyó. Eso es más coherente para la sociedad de hoy que pensar que hay una cabeza pensante, valga la repetición en la palabra, detrás de todo eso. Entonces Pablo dice, no lo glorificaron, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y otra vez, la causa de todo esto ha sido la idolatría. En efecto, lo que ha ocurrido con el hombre es que él ha elevado y se ha deificado a sí mismo, ¿verdad? Ha elevado la importancia al hombre por encima de la importancia de Dios. Y lo que vemos en este pasaje precisamente, cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, lo que está haciendo es idolatrando a la mentira por encima de la verdad. Por eso es que la idolatría es la madre de todos los pecados. Y tú puedes revisar pasajes diversos. Yo traje uno para darte, Habacuc capítulo 2, versos 18 al 20, Salmo 135. En el Salmo 135 el salmista dice que quienes adoran y hacen sus propios ídolos se convierten como ellos. Y tú puedes revisar Isaías capítulo 29 también, que habla acerca del tema. La idolatría trae como consecuencia la corrupción del hombre. Noten las palabras del doctor Zacarías, que es un apologista cristiano conocido y filósofo también. Él dice, el ser humano, hablando de la perdición del ser humano, en un sermón que se titula así, en un instinto de ser racional, ha llegado a ser irracional. En un intento de deificarse, o sea, de hacerse Dios, de convertirse en un Dios a sí mismo, se ha desfigurado a sí mismo. En un anhelo de liberarse, se ha convertido en un esclavo. Y como Alejandro Magno ha conquistado el mundo a su alrededor, pero todavía no se ha conquistado a sí mismo. Eso es lo que ha sucedido con nuestra sociedad. Entonces, cuando el hombre cambia otra vez la verdad por la mentira, garantiza su destrucción. Cuando tú analizas la perspectiva secular de la vida, tú puedes validar que esta cosmovisión,
una de las cosas que hace, y esta es otra característica, aparte del relativismo moral y todo lo que tiene que ver con verdad, una de las cosas que hace es que reduce el valor del ser humano. Por eso es que en esta época tú estás viendo los temas del aborto, los temas de transgénero, no transgénero solo de adultos, sino también de niños. Eso es un tema sumamente interesante y amplio. Pero también el tema de la eutanasia y el tema de la eugenesis. La eugenesis es la eutanasia, es como si fuera el espíritu de la eutanasia, pero después que el niño nace. O el espíritu del aborto, más bien, después que el niño nace. O sea, nosotros estamos en medio de una sociedad en donde los papaupas de la matica, los filósofos, los que supuestamente tienen PhD y todo, como Peter Singer, por ejemplo, que es un catedrático universitario muy conocido, lo fue en Australia, también en Estados Unidos. Gente como él, que son los consultores y asesores morales de nuestra sociedad, que salen en la televisión todos los días, opinan que la gente que nace con discapacidad, nosotros no tenemos que mantenerla, que nosotros no necesitamos gente así. Que si el niño te nace con ciertas debilidades o con síndrome de Down u otras cualidades particulares, nosotros no tenemos compromiso con ese tipo de gente. Que hay que darle legalmente el derecho a los padres para que puedan matar a sus hijos con esas condiciones. Entonces, muchos de nosotros quizás no han escuchado eso, pero usted revisa, vaya a la red y busca a Peter Singer, lea sus escritos, lea sus artículos, revise sus libros. Entonces, son esa la gente que está dominando la sociedad. Y son esa la gente que está influenciando la mente de los actores, de las actrices, de los artistas. Y entonces todos estos artistas escriben sus guiones y cuando van al séptimo arte, reflejan su cosmovisión secular. Y ustedes saben que, como también dice Nancy Pearcey, en su propio libro también Ama tu cuerpo, muchas veces la vida imita el arte. Y esa es la importancia, o de ahí surge la importancia de que tú y yo sepamos lo que nosotros vamos a ver. Ese no es el tema, pero me permito hacer el comentario. Entonces, ¿cuál es el remedio de toda esta convulsión moral? Nosotros vivimos en medio de una revolución sexual, ¿no? Nosotros vivimos en medio de una revolución moral. Nosotros vivimos en medio de una relatividad en términos de verdad, como acabamos de ver. Entonces, la gran pregunta, en medio de todo este lío que hay, de este problema, ¿hay algún remedio? Sí hay un remedio. ¿Cuál es el remedio? El remedio de siempre, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, el evangelio. Dios, el que está siendo rechazado hoy, el que está siendo sacado de la ecuación, hace 2000 años, la Biblia dice que se hizo hombre. Y la historia confirma que Él caminó con nosotros. Y la historia confirma, y la Biblia lo había predicho de 700 y pico años antes, que Él iba a caminar de forma perfecta hasta la cruz, como una oveja inmaculada. ¿Para qué? Para que en la cruz la ira de Dios cayera sobre Él en vez de caer sobre mí y en vez de caer sobre ti. Y más de 500 hermanos, dice 1 Corintios capítulo 15, lo vieron ascender a los cielos, de manera que ya Él estaba resucitado. Entonces, este es el mensaje del evangelio que trae y es el único remedio para la sociedad que nosotros conocemos, sumergida en donde se encuentra. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, y la razón por la que él no se avergonzaba del evangelio es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú y yo estamos llamados a proclamar el evangelio. Y es cierto, esta cultura secular es antagónica, es tirana inclusive, lo vamos a ver ahora en un par de minutos, mientras vamos a la recta final. Pero tú sabes qué, el evangelio tiene el poder para transformar ese corazón. El evangelio tiene poder para transformar todavía una nación completa, y la historia de la iglesia y la Biblia misma nos dan evidencia de eso. Los siglos 1 al 4 fueron siglos difíciles para la iglesia, mucha persecución. Pero el cristianismo no tuvo objeción. Nunca se detuvo a pesar de que a los cristianos lo mataban. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo metían en los leones, eran la comida de los leones, y faltaron muchas formas que utilizaron en esa época para asesinar a los cristianos. Sin embargo, como Cristo lo dijo, y todavía eso es una verdad hoy, ni siquiera las puertas del Hades podrían detener a la iglesia de Cristo. Esa puerta del Hades, lo que significa es, ni siquiera la intimidación a la muerte va a detener la extensión del evangelio. Y eso va a seguir siendo igual hoy. No importa lo que pase mañana, de hecho muchas cosas van a pasar, muchas legislaciones van a ser, pero tú sabes que el evangelio va a seguir creciendo. El evangelio va a seguir influenciando corazones caídos y salvando a pecadores como también nosotros. Hacia el final de uno de sus libros, el doctor Keller
introduce uno de sus capítulos diciendo que el símbolo primario del cristianismo ha sido siempre la cruz. La muerte de Jesús por nuestros pecados constituye el núcleo esencial del Evangelio, las verdaderas buenas nuevas. De manera que entonces, al ver todas estas cosas, y déjame ya así entrar en la etapa práctica, o un poco más práctica, ¿verdad? Porque estas cosas tienen su practicidad, lo que hemos visto. ¿Cómo equiparnos para defender nuestra fe en una sociedad secular? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es tomar un material de un ministerio, se llama Impacto 360, que para mí ha sido fenomenal, porque ellos resumen lo que en esta ocasión yo quería comunicar a través de toda esta reflexión. Y lo resumen de una forma muy interesante. Entonces, hay básicamente 4 cosas que yo quiero decirte que nos van a ayudar a equiparnos. En primer lugar, nosotros necesitamos, tú y yo necesitamos, crecer en nuestra comunión con Cristo. Número 2, nosotros necesitamos renovar nuestra mente, prepararnos para la defensa. Nosotros necesitamos que esa defensa se haga con seriedad y con amor y esa preparación. Y finalmente, nosotros necesitamos simple y llanamente compartir el Evangelio. Déjame ampliar en un par de slides cada una de estas cosas y ahí cerramos este momento. En primer lugar, cuando Cristo habla a sus discípulos, Él dice que la garantía de la fructificación del cristiano se encuentra en la permanencia de ese cristiano con Él, en su presencia. ¿Por qué? Porque Él dice más adelante, esto es Juan 15, y su mandato es permanezcan en mí. Él dice que separados de Él nada podemos hacer. No, oigan, mejores, nada con valor eterno, nada con recompensa espiritual de parte de Dios nosotros vamos a hacer si no permanecemos cerca del Señor. Porque nuestra capacidad no existe para poder lograr esas ventajas espirituales, para poder generar esos frutos espirituales, de manera que necesitamos estar cerca. Por eso que mi consejo es, en base a esto, permanece cerca de Jesús. Mi consejo es que tú tomes tiempo para estar a solas con Dios. Mi consejo es que tú ores al Señor, que tú crezcas, que tú avances en tu comunión con el Señor, que yo avance, que avancemos, que podamos crecer, que así como tomamos 24 horas un fin de semana para ver una serie, yo te sugeriría, en vez de 24, toma menos y saca tiempo para leer la palabra, saca tiempo para cantar al Señor. A nosotros nos gusta cantar, a muchos de nosotros, ¿verdad? En la iglesia y todo lo demás, es muy bueno, pero ¿por qué no cantar al Señor en privado? ¿Por qué no tener comunión con el Señor en privado? Cuando nosotros nos enamoramos, y esto no es para los gaperos, porque los gaperos no se enamoran, pero para algunos de los yados que todavía están aquí, se supone que no, digo. Esos son temas que ustedes tienen que preguntarle allí a Joel. Pero este ejemplo es para los yados, no hay problema. Eso ya tú sabes. Pero cuando uno se enamora, ¿cuál es el deseo que uno tiene, señores? Díganme, de verdad. Usted no, pasa tiempo con la otra. Gracias, porque yo sé que aquí habemos 2 que nos enamoramos, tú y yo, y ya el resto no. Eso es lo que debe suceder en nosotros. Nuestro deseo por el Señor debe crecer. Nuestro amor por el Señor debe crecer. En segundo lugar, renueva tu mente. Eso es un texto conocido, Romanos 12:2. Pablo dice, no se adapten, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable. Y es perfecto. Mira lo que él está diciendo, un par de observaciones. Número 1, él dice, no te amoldes. Ustedes han ido a un sitio donde, bueno, aquí mismo me pasa en la iglesia, cuando hay conciertos, hay mucha gente, que tú dices, ¿y ahí cabe alguien? Sí, ahí cabe, ven, siéntate. Entonces uno como que tiene como que acomodarse. Sí, ¿verdad? Como que, espérate, pum, y cae. Eso es acomodarse, eso es amoldarse, esto es lo que se refiere. Entonces su mandato es no te amoldes. Ahora, ¿no te amoldes a qué? Bueno, no te amoldes al mundo. Ahora, ¿a qué él se refiere cuando está hablando con mundo? Él se refiere a la moda exterior. Oigan esto interesante. Él está hablando de la época, pero se refiere a la moda exterior, la moda de la sociedad, el estilo de vida, las actividades morales, la manera de pensar, el secularismo para nuestro contexto. Él dice, óyeme, a ti te está diciendo y a mí me está diciendo, no te ajustes a la manera de pensar secular en español, ¿verdad? Y llevándolo a nuestra reflexión. Eso es lo que está diciendo. No te amoldes. ¿Qué piensa el secularista? Bueno, ya hemos visto parte de eso. Bueno, pues no te ajustes a ese pensar, porque simplemente no es bíblico. No es lo que Dios piensa. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? Transfórmate. No hagas esto, pero sí haz esto. ¿Me siguen? No te ajustes. No, di que espérate, dame un lado. No, yo no quepo ahí. Siéntese en su lado. Venga aquí y cambie su manera de pensar. Y amóldela a la escritura.
porque aquí tenemos la mente del Señor. Entonces, ¿cuál es el medio? La renovación de la mente, y el poder, y el propósito es discernir la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos que no sabemos diferenciar cuál es la voluntad de Dios, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos renovado nuestra mente. Y no renovamos nuestra mente porque no nos exponemos a la palabra. Y no nos exponemos a la palabra porque amamos menos al Señor de lo que realmente decimos que amamos. Y nosotros tenemos que revisar eso. En tercer lugar, y este es mi último punto, prepárate para la defensa. Esto es algo interesante que nos da el equipo de Jonathan Marrow, que es el doctor detrás de Impact 360, etc. Y me hace recordar el texto que usamos la semana anterior para introducir. La invitación de Pedro, la exhortación de él a nosotros es, debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Lo veíamos la semana pasada. La exhortación es prepárate. Por eso estamos haciendo esta serie, para estimularte a prepararte. Esta serie no nos va a dar, el tiempo no da, aquí el tiempo no da, ya a mí el tiempo se me está yendo prácticamente. Pero ¿cuál es el objetivo de por qué, por ejemplo, aquí nosotros como Sillat queremos influenciarte con esto? Bueno, porque queremos animarte a que tú inviertas tiempo en prepararte. ¿Por qué? Porque no lo soñamos, porque se ve bien. No, porque es un mandato. Es una exhortación con un espíritu imperativo. Y él dice, prepárate para poder defender. Cuando te pregunte, ¿tú eres evangélico? Sí, yo soy cristiano. No, espérate, pero vamos a hablar. Vamos a hacer preguntas. Y aquí hay unos consejos prácticos. Cuando habla del tema, Piercy dice, permítame darle esta cita, que yo creo que es importante. Los jóvenes a menudo aceptan el relativismo moral porque quieren ser tolerantes y no ser criticados. Oigan esto, que yo creo que ahí todos nos podemos identificar. Pero en realidad están abriendo la puerta a una política de manipulación y coerción. Aquí entra la tiranía del movimiento secular. La pérdida de objetividad en el pensamiento moral no conduce a la liberación, que es lo que ellos están buscando. ¿Se acuerdan lo que leímos en el listín diario ahorita? Sí. Ella dice, lleva a la opresión. Las ideologías seculares predican libertad, pero practican tiranía. Déjame probar algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido discusión de la fe en algún contexto? Familia, levante la mano para yo saber dónde estamos. ¿Alguna vez le han preguntado, ¿por qué tú crees del aborto? ¿Qué tú opinas de la homosexualidad? ¿Alguien le ha preguntado en el colegio, en la universidad? Ok, yo creo que prácticamente a todos nosotros hemos tenido la experiencia. Segunda pregunta, ¿alguno de nosotros ha tenido problemas? O sea, que lo han insultado, que le han dicho, pero que no, que levante la mano. Que tú eres un retrógrado. Que cómo es posible que en esta época tú creas en un libro que se escribió hace más de 2000 años por gente que era, algunos de nosotros, ¿verdad? Sí, algunos levantaron. Bueno, esa es la realidad. ¿Qué es lo que sucede? El movimiento secular tilda al cristiano de intolerante. Pero uno dice, pero ven acá, y él no es intolerante cuando no acepta mis ideas. No estamos en el mismo punto entonces. Por eso el doctor Carson le llama el movimiento de la falsa llamada tolerancia. El movimiento intolerante de la tolerancia. Hay un montón de cosas que nos dicen. Ellos le llaman código, speech codes, ¿verdad? Un código de discurso. Ahí entra lo del hate speech, que, ¿verdad? El discurso de odio y que cuando tú dices algo contrario a lo que yo pienso, entonces tú lo que estás haciendo es insultándome, tú lo que estás haciendo es denigrándome. Esa es la manera de pensar de la sociedad. Lo grande es que si ellos te insultan a ti, entonces eso no es hate speech. Pero esa es la realidad que nosotros vivimos, es una tiranía. Por eso la doctora le llama así. Entonces mi primer consejo es, reconoce la tiranía de la tolerancia. O sea, tenemos que aprender a vivir con la realidad, ¿sí o no? Si esa es la realidad, vamos para adelante. Ok, ¿cómo es la cosa? Ya yo sé que mis amistades que están influenciadas por una cosmovisión secular van a tener esa manera de reaccionar. No hay forma de tú discutir con alguien en términos de homosexualidad, sobre todo si es una persona homosexual, tristemente, que no se alarme, que no te insulte, que no diga cosas, entre otras cosas. Entonces, las reglas del juego han cambiado, dice Marrow, y si no lo reconocemos, no podremos abordar bien. Nosotros necesitamos saber que ellos van a ser así. Y tú sabes que es lo grande, que al saber eso, nosotros tenemos que amarlos. Aún teniéndolo a ellos como enemigos, nosotros tenemos que amarlos.
Y eso no nace de un corazón en la carne. Tiene que ser un corazón pegado al Señor. Porque de nuestra propia fuerza nosotros no vamos a sacar la motivación para amar a nadie que nos insulte o que nos odie. En segundo lugar, prepárate hoy para las conversaciones de mañana. Cada vez que hay un examen, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, perdón, ¿qué la gran mayoría hace? La gran mayoría, no sé ni qué por ciento da, pero... Porque hay dos tipos de gente que no estudian. Los que son papaúpe la matica, que tú sabes que son gente que no viven en este mundo, que salen del colegio y van al cielo y después el próximo día bajan en una burbuja. Son tipos fuera de, ¿me entiendes? Que tienen un IQ que no hay forma de llegarle. Y los otros, ustedes saben los otros, ¿verdad? Algunos de ustedes se van a identificar. Los que no son estudiantes, sino estudian después. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, aquí tenemos que aprender a ser estudiantes, estudiar antes. Nosotros necesitamos prepararnos para eso. Y este es el mandato. Ese es el mandato de Pedro. Él dice, nosotros tenemos que prepararnos. Como cristianos estamos comprometidos con ciertas verdades que fluyen de nuestra cosmovisión basada en la Biblia. Entonces ya nosotros sabemos que nos van a cuestionar. ¿Qué debemos de hacer? Preparémonos. Agarremos hábitos de lectura, de sentarnos, de grupos pequeños, de involucrarnos. Jóvenes, y yo quiero que tú salgas de aquí con esto claro. Ojalá que esto sea lo único que tú te lleves, probablemente. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad como joven, mi responsabilidad como, obviamente joven, muy joven, y cristiano, prepararme para defender mi fe. No es mi opción, es la exhortación bíblica. Dios espera que yo me prepare. No hay excusa, no es que espérate que tengo que pasar este mundo el fin de semana. ¿Cómo que qué mundo? Ponte a leer la palabra, ponte a leer un libro. Mira, señora, hay un montón de recursos. Ustedes tienen la gran ventaja, tenemos el gran beneficio, que nosotros somos una iglesia que ha provisto recursos. Entonces usémoslos. Dios nos ha dado esa gracia. Un par de slides más. Dentro de esos temas, para investigar, bueno, que Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos, si es el único camino a Dios. Nosotros tenemos que conocer cómo defender eso. ¿Por qué? Porque a la gente no le cabe eso. Estamos viviendo en un mundo relativista. Cuando tú le hablas de exclusivismo, dice, no, es que tú eres un intolerante. Que lo correcto y lo incorrecto objetivamente existe. Nosotros debemos saber cómo defender eso. Que los seres humanos no nacidos son dignos de vida y protección. Un par más, que todas las personas, independientemente de su origen étnico, deberían ser tratadas con dignidad y respeto. Y finalmente, que Dios como creador personal del universo ha diseñado el sexo para ser experimentado solo dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, la gran pregunta quizás es ¿qué nosotros vamos a hacer ahora? Lo último es, ponte de pie y defiende tu fe. Con gracia y mansedumbre, como dice Pedro. Pero defiéndela. Entonces, una cosita, un detalle interesante que ellos nos dan. En primer lugar, cuando se cuestione tu fe, cuando se cuestione lo que tú crees, no te pongas a la defensiva. O sea, no es que tú te pares, agarres una silla y empieces. No, espérate. ¿Y cómo tú crees en tal? ¿Cómo es posible que tú creas? Eso no lo escribieron hombres. Cálmalo. Mantén la calma. Haz preguntas para aclarar dónde está claramente el tema, el desacuerdo. Evita que los lemas te descalifiquen. El hate speech, cuando empieza el hate speech, ahí no, porque ustedes... Tranquilo, Bobby. Mansedumbre, longanimidad. Eso nada más lo produce el espíritu. Pero eso es bueno para el orgullo de nosotros también. Y luego que el otro quiere hablar, ¿puedo decir algo, profesor? Y entonces tú preguntas y abordas. Ojalá. La verdad está de nuestro lado. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y podemos confiar en que Dios está trabajando en medio de nuestras conversaciones. Nuestra responsabilidad es presentar defensa, no cambiar a la otra persona. Yo me preparo, yo presento defensa con mansedumbre y gracia. ¿Y tú sabes qué? La palabra de Dios va a llegar al corazón. La palabra del Señor no retorna vacía. La palabra del Señor, así como el agua que desciende del cielo, que por cierto, cuando desciende del cielo, moja, es una garantía de que va a mojar. ¿Sí? Es el ejemplo de Isaías 55. Así es la palabra del Señor, esa es la comparación. El agua cae del cielo y moja. Y después vuelve y cae.
en lo que el Señor dice, mi palabra es así. ¿Cómo es? Cumple lo que yo quiero. Es como el agua. La palabra de Dios cae de Dios y moja a quien tiene que mojar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay que abrazar la confianza en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que abrazar la confianza en la verdad que nos ha hecho precisamente libres. Entonces la pregunta de reflexión, ¿tú vas a mostrar convicción y compasión en lo que tú crees? ¿O te vas a acomodar y echar hacia atrás? Esta no es una época para tener miedo. A los universitarios, ustedes también que van a entrar a la universidad. El gran propósito del cristiano no es ir a la universidad y sacar un título, para luego una maestría en España y entonces venir y conseguir un buen trabajo. Ese no es el principal propósito del cristiano. El principal propósito del cristiano es glorificar a Dios, aunque eso me cueste una materia, aunque eso me cueste un pleito con un profesor, aunque eso me cueste la carrera. Ahora, la gran pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a hacer eso, porque de eso se trata seguir a Cristo. Cuando te veo defendiendo la verdad, por lo general, yo soy animado a hacer lo mismo. Así que hazlo con mansedumbre, hazlo con gracia, hazlo con amor. Y yo estoy seguro que el Señor te va a usar para inspirar a otros. No te quedes callado. Habla en amor, en gracia, con sabiduría, pero no te quedes callado. Pero antes de que no te quedes callado, tienes que estudiar y tirar páginas para la izquierda, porque tú tienes que prepararte. Muchas veces nosotros no podemos hablar porque no nos hemos preparado. ¿Por qué no se ponen de pie un momento ahí? Para que por favor me dejen descansar las sillas unos segundos. Yo quiero animarte a que ahora vamos a orar. Yo quiero estimularte a que tú ores al Señor. Y tú sabes que cada uno de nosotros sabe dónde está. Cada uno de nosotros conoce el nivel de cobardía que tiene para defender la fe. Y si tú eres como yo, muchos de nosotros necesitan valor. Yo he orado 1000 veces en mis años de vida por valor. Y Dios ha tenido misericordia en muchos momentos. Y he tenido mucha pérdida también. Pero también me he visto cómo el Señor se perfecciona por medio de nuestras debilidades. Entonces, si tú eres un cobarde y eres cristiano, dile, Señor, tú sabes que yo me estoy comportando como un cobarde. Y dile, Señor, que te capacite con su espíritu. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros necesitamos en esta generación secular, altamente antagónica, tirana, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder defender nuestra fe con gracia, mansedumbre y proclamar entonces de esa manera el Evangelio. Así que te animo a que tú cierres tus ojos. Yo te voy a dejar quizá para segundos. Ora al Señor y dile, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Si el Señor te habló, habla con el Señor de lo que Él te habló. Y pidámosle al Señor que nos ayude para serle fiel y glorificar su nombre.